En el Evangelio de este domingo, San Lucas presenta a un doctor de la ley que hace una pregunta para poner a prueba a Jesús, quien continúa su camino hacia la ciudad santa de Jerusalén. El doctor de la ley pregunta a Cristo qué debe hacer para conseguir la vida eterna. El doctor de la ley conoce la respuesta porque conoce a la perfección la Escritura Santa, pero pregunta a Jesús para ponerlo a prueba, esperando una respuesta distinta a la que la ley y los profetas indican y poder entonces acusarlo. Pero Jesús aprovecha aquella pregunta, primero para dejar claro que Él es la palabra hecha carne y por tanto conoce la totalidad de la Escritura. Y también para sacar a la luz la ley más importante, aquella que permite alcanzar la vida verdadera, que es la ley del amor. El doctor de la ley indica aquello que conoce por sus estudios de las Escrituras y por tanto responde a Jesús recitando de memoria los mandamientos. Para alcanzar la vida eterna es necesario amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. A lo que Jesús manifiesta que esa es la respuesta correcta y que cumplir estos mandamientos le permitirá gozar de la gloria del cielo. Pero el doctor de la ley, dándose cuenta de que ha quedado en evidencia y que no pudo acusar a Cristo, le pide a Jesús que le explique a quién debe considerarse como prójimo. Esta respuesta para los mismos doctores de la ley no era fácil de responder, porque existían distintas conclusiones y generalmente todas indicaban que se consideraba prójimo a los que pertenecían al pueblo elegido y a los extranjeros que han asumido la fe judía. Incluso existían documentos de maestros de la ley que explicaban que los samaritanos y otros eran considerados herejes y paganos y por tanto no debían considerarse como prójimo. Por esta razón Jesús utiliza una parábola que presenta signos muy claros en el modo de actuar de los distintos personajes que hacen comprender fácilmente, incluso al doctor de la ley, quién es el prójimo. La parábola del buen samaritano narra cómo una persona que camina entre Jericó y Jerusalén es asaltado y dejado medio muerto. Ese mismo camino lo hace un sacerdote y un levita, quienes al ver al hombre herido pasan de largo. Asimismo, haciendo el mismo recorrido un samaritano, uno de los que eran considerados paganos y herejes, viendo aquella situación es quien socorre al hombre, cura sus heridas, lo lleva a un lugar para que descanse y lo asistan, y se hace cargo del costo económico que eso implicaba. La pregunta que salta en primer lugar es el por qué el sacerdote y el levita pasan de largo. La respuesta es clara para el maestro de la ley, a quien Jesús le estaba dirigiendo aquella parábola. Tocar a una persona herida o muerta y tener contacto con la sangre implicaba incurrir en impureza. El levita y el sacerdote subían a Jerusalén y tendrían que participar en el culto del templo, y aquella impureza se los impedía. Ellos debían cumplir la ley. A diferencia de ellos, el samaritano, posiblemente poco conocedor de la ley, va a compadecerse de aquel que está sufriendo y hará todo lo posible para ayudarlo. El samaritano no conocía la ley escrita en tablas de piedra, pero en él se cumple lo que indicaba el libro del Deuteronomio en la primera lectura. El Señor pone los mandamientos al alcance, están inscritos en la boca y en el corazón del ser humano para poder cumplirlos. Hasta el mismo doctor de la ley tuvo que reconocer que el que se comportó como prójimo fue el samaritano, porque fue quien cumplió a cabalidad el mandamiento del amor. Fue el que tuvo entrañas de misericordia y compasión por el que estaba sufriendo. Con esta parábola Jesús nos recuerda que prójimo es quien es capaz de compadecerse del que está en momentos de dificultad sin ningún tipo de prejuicio o discriminación, para ayudarle sin importar quién o de dónde sea, sino que vive la ley del amor, no porque esté escrito en los mandamientos, sino porque Dios la ha escrito en su corazón.
nos recuerda el Papa Emérito. La parábola, por lo tanto, debe inducirnos a transformar nuestra mentalidad según la lógica de Cristo, que es la lógica de la caridad. Dios es amor, y darle culto significa servir a los hermanos con amor sincero y generoso. Esto es la universalidad del amor, que se dirige al necesitado, encontrado casualmente quien quiera que sea. Que Dios nos dé la gracia, como le hemos pedido en la oración colecta, de cumplir lo que el nombre cristiano significa. Es decir, que cumplamos la ley del amor al prójimo con fidelidad y radicalidad, teniendo entrañas de misericordia y compasión por aquellos que más sufren, sin tener ningún tipo de prejuicio o discriminación. Dios los bendiga.